Bueno, atención, porque vamos a hablar del caso de Nahir Galarza y este joven que quería visitarla en prisión, desde otra prisión en donde él está detenido o estaba, porque fue absuelto. Vamos a hablar de esto con Gabriel Di Nicola. Así es, estamos hablando de Matías Caudana, que llevaba 2 años y 2 meses preso, acusado de integrar una banda de narcotraficantes, una importante banda de narcotraficantes, la más grande de Entre Ríos. Él llegó a juicio junto con otras 21 personas, entre ellas su padre. Todos fueron condenados, salvo de él, que en un fallo de mayoría del Tribunal Oral Federal de Paraná, hoy a la tarde, hace instantes, fue absuelto. Así que podrá visitar a Nahir en la cárcel sin tener que cruzar. Pues claro, vamos a recordar eso, Chicho, ¿no? Estamos hablando de un hombre que toma notoriedad, un joven en realidad, porque pide permiso para una visita intercarcelaria a Nahir Galarza. Estaba en la cárcel de enfrente, exactamente. Primero Nahir negaba esa relación, ese vínculo de conocimiento. Sí. Y finalmente ayer nuestro compañero José María Costa reveló que ella aceptó esa visita y bueno, la autorizó la justicia. Y hoy, 24 horas después, nos enteramos que Caudana, el joven que había pedido verla a Nahir, fue absuelto y en las próximas horas recuperará la libertad. No así su padre, Elvio Gonzalo Caudana, que recibió 12 años de cárcel y se convirtió en el narcotraficante con mayor condena en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos a hablar con el fiscal general de Paraná, José Ignacio Candiotti, que está en línea en este momento. Fiscal, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar quería preguntarle cuál es su sensación de cómo se determinaron las cosas. Bueno, la verdad que nuestra conclusión, digamos, después de este largo mes de audiencias y de la sentencia que dio el Tribunal Oral, es que recogió en su prácticamente inmensa mayoría los postulados de la Fiscalía en el alegato, es decir, de 22 personas que llegaron a juicio y que nosotros formulamos acusación, el tribunal condenó a 21 de ellas. Entonces, la verdad que desde ese primer dato, digamos, empírico, nos da, digamos, satisfacción el hecho de ver que la acusación que habíamos formulado se sustentaba en prueba de cargo importante, y así lo entendieron los jueces. Es la condena más grande numéricamente, y también lo que decían ustedes, inclusive el tribunal receptó nuestra postura porque nosotros dentro de estos 22 acusados establecimos que había distintos grados de responsabilidades, es decir, en el alegato pedimos mayor pena para aquellos que considerábamos los máximos responsables, los dueños del negocio. Sí. Entre ellos Gonzalo Caudana, que establecimos que había creado una estructura funcional proveyéndose de recursos humanos y económicos que le permitían la materialización de los delitos del comercio de estupefacientes, como lo que estábamos investigando. Ustedes recuerden que justamente lo que se sustentaba en la acusación era que Caudana adquiría en Buenos Aires el estupefaciente, lo traía a Entre Ríos, cocaína de máxima pureza, que esa es otra de las cosas que nosotros evaluamos al hacer el pedido de la pena. O sea, ustedes pidieron 14 años para el padre. Nosotros pedimos 14 años para el padre, la defensa decía que era excesiva la pena, y también quedó demostrado que no era excesivo porque el tribunal le impuso 12, o sea, muy cercano a la cifra que nosotros habíamos establecido. Y nosotros no era antojadizo que le pedíamos 14 años porque sí, sino que hacíamos una valoración, como le digo, de las circunstancias agravantes del caso, y considerábamos, primero, Caudana era una persona que ya tenía condenas por narcotráfico, entonces no podíamos evaluar como atenuante su carencia de antecedentes penales como se hace en otros casos porque ya estaba condenado por narcotráfico. Doctor, segundo, sí, perdón. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Y ya se conocen los fundamentos por qué absolvieron al hijo Caudana, a este joven que había pedido visitar a Nahir Galarza? ¿Por qué lo absolvieron por mayoría? No, porque eso hoy se dio la parte, digamos, resolutiva. Los primeros días de febrero el tribunal dará a conocer sus fundamentos. El presidente de la causa, López Arango, votó a favor de la condena, y bueno, y las dos vocales a favor de la absolución. Usted había pedido 5 años para él y nosotros lo consideraba partícipe necesario de esta banda de narcotraficantes. Partícipe secundario. Sí. Nosotros habíamos establecido en el alegato, como le decía, de que el principal responsable era su padre, que
y que Matías, el hijo, le correspondía una responsabilidad, pero menor, porque su rol, su aporte no era esencial, por eso lo consideramos partícipe secundario. ¿Cuál consideraban ustedes que era el aporte de Matías? Nosotros considerábamos de que, y así lo obtuvimos, y ojo, que no solo nosotros, sino que el juez federal lo había procesado en tal sentido, ¿no es cierto? Y el fiscal federal que me precedió en la actuación también lo había requerido la elevación a juicio, considerando de que probablemente era responsable. O sea que no es una cosa que solamente la sostuvimos nosotros en el alegato, sino que ya venía así, digamos, los operadores judiciales que nos antecedieron en la intervención, estableciendo esta presunta responsabilidad. Era un cúmulo de elementos. Por ejemplo, había escuchas telefónicas, a nuestro entender, donde Caudana y mensajes hablaba con una persona condenada, con Patricia Leiva, de que le iba a llevar el estupefaciente a la casa y hablaban sobre droga y cantidades de droga, y entonces le decía, iba a ir Matías. O sea que, como lo dijo Chanenko claramente, el comisario Chanenko, en el debate, que dio un testimonio muy claro, muy contundente. El comisario Chanenko, cuando se le preguntó si Matías Caudana tenía responsabilidad, y dijo que sí, que de las escuchas y de la investigación surgía que sí, como le digo. Entonces, digamos, eran varias las personas que pensábamos de la misma manera. Y Chanenko justamente hacía alusión a estas conversaciones donde Matías Caudana iba a la casa de Patricia Leiva, cuando la conversación del padre se trataba sobre estupefacientes, pero además había otro, él en su celular, por ejemplo, tenía fotografía de los puestos de control de las fuerzas de seguridad, que lo negaba. ¿Y por qué iba a tener fotografía de los puestos de control? Decíamos, porque era para evadir los puestos de control de las fuerzas de seguridad, justamente en su actividad vinculada del padre al comercio de estupefacientes. Tenía fotografía de los autos de investigaciones de la policía, bueno, una serie, ¿no es cierto?, de pruebas y que nos hacían suponer su responsabilidad. Bueno, 2 de las juezas no lo entendieron así, nosotros somos respetuosos, tenemos la posibilidad de recurrir en casación, ¿no es cierto?, como ya lo hemos hecho en otros casos, pero digo, más allá de este caso puntual, vuelvo al anterior, las 21 personas condenadas y además los máximos responsables, como le decía, porque además de Caudana se lo condenó a Walter Ramírez a 10 años de prisión. Y Walter Ramírez era una persona que estando detenido en la unidad penal de Paraná, justamente impartía instrucciones en pos de la comercialización de estupefacientes. Nosotros habíamos dicho que era el segundo máximo responsable, y así lo entendieron los jueces. Y Natalia Bonasola, que era, al entender, la tercer responsable, que era organizadora y financiadora, también el tribunal receptó esta postura y a su vez la condenó por este doble rol. Porque ustedes recordarán... Sí, doctor, no, y volviendo específicamente a Matías Caudana, que bueno, que principalmente todos lo conocimos por este pedido que hizo de ir a visitar a Nair Galarza a la cárcel de frente, ¿no? Cuando lo conoció en las visitas que hacía a su abuela, que también está presa, ¿no? Que también vamos a destacar esto, estamos hablando de toda una familia vinculada al narcotráfico. Permítame una cuestión con respecto a la abuela, en La Bala. En un juicio que se hizo hace unos años, el Tribunal Oral de Paraná, bueno, la había absuelto a él, La Bala. Había condenado a uno de sus hijos y la había absuelto. Nosotros recurrimos en casación porque no estábamos de acuerdo con esa absolución. Casación nos hizo lugar al recurso, dejó sin efecto esa absolución y luego se hizo un nuevo juicio ante jueces de Rosario y nosotros la acusamos a él, La Bala, y fue condenada finalmente y hoy está cumpliendo pena. ¿Y piensa que con Matías puede suceder lo mismo cuando apelen o recurran este fallo? Bueno, sería aventurado, digamos, decirlo. Simplemente hago la reflexión de que está el instrumento procesal como para que un tribunal superior revea esta decisión. Nosotros, si decidiríamos ir a casación, creo que también hacer un fallo dividido, o sea, que el presidente del tribunal vota a favor de la condena, creo que también eso es un elemento, digamos, a ponderar. Pero bueno, queremos ser cautos, leer los fundamentos, ¿no es cierto?, de la sentencia y luego tomar una decisión definitiva. ¿Y usted estaba al tanto de este pedido que había hecho Caudana hijo para visitar a Nair Galarza? Lo dijo el abogado uno de los últimos días de la audiencia. Lo manifestó, tal es así que el presidente del tribunal le hizo saber de que previo a eso se tenía que acreditar que la chica lo quería recibir, pero bueno, digamos, nosotros en eso, digamos, no
no nos metimos porque, como digo, el cometido nuestro y la función nuestra había sido en el alegato pedir estas condenas, fundamentar las penas y pedir también el decomiso de los bienes, que es otra cuestión importante que el tribunal hizo lugar, justamente porque acá no nos olvidemos que había una cuantiosa suma de dinero también secuestrada, porque les decía, ustedes recordarán, en una filmación muy evidente que mostramos en el juicio, justamente cuando lo detienen a Gonzalo Caudana, llevando los 10 kilos de cocaína de máxima pureza a Concordia, ¿a dónde lo llevaba? Decía la Policía Federal, y que lo decía porque estaba con escuchas directas, o sea, lo estaban escuchando directamente, en tiempo real, a los narcotraficantes, y la iba a llevar a lo de Natalia Bonasola, donde habían pactado previamente la venta del kilo de cocaína a 120.000 pesos, o sea, de esta suma de dinero estamos hablando. Entonces, la Policía Federal solicita el allanamiento al domicilio de Natalia Bonasola y ¿qué encuentran? En un quincho, en un embute escondido, más de $500.000 de pesos, hace 2 años, en octubre del 2016. Entonces, bueno, también esto nos habla, digamos, de la envergadura económica que tenían, y esa suma de dinero para nosotros, y para la Policía Federal, porque así surgió del testimonio de Charenco, no era el pago total de los 10 kilos de cocaína, era en parte el pago, porque una escucha anterior, justamente Caudana le decía que le podía pagar en cuotas. Entonces, digamos, de esta organización estamos hablando. Por eso digo, hoy con la condena de 21 personas, digo, bueno, todo esto que sosteníamos y que la Fuerza de Seguridad lo plasmaba en sus informes previos, bueno, el tribunal lo da por acreditado. Doctor, Caudana padre, ¿era proveedor de cocaína de toda la provincia de Entre Ríos? Nosotros lo que sostuvimos era proveedor para Paraná, para Concordia y para Federal. Eso fue lo que consideramos probados nosotros, que era el mayor proveedor, pero fundamentalmente para estas localidades, que eran importantes. Paraná, capital de la provincia, Concordia, una ciudad importante, y lo que sostuvimos era que movía una importante cantidad, no solo de cocaína, sino, como les digo, de medios económicos, y por eso es que lo consideramos también financiador. Bueno, y el tribunal también lo condena por este doble rol, porque recordemos, el artículo 7 de la ley especial, la ley 23737, castiga en realidad cualquiera de las dos figuras, ser organizador o financiador. Pero a su vez nosotros dijimos, Caudana cumplía esta doble función, y así lo entendieron los jueces. Por eso digo, en eso también creo que es importante, ¿no es cierto?, la condena. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Como mensaje final, digo, me parece que los operadores judiciales y la fuerza de seguridad, y porque fue así como terminamos con el alegato, justamente creo que el desafío es dedicarnos, las fuerzas de seguridad, a desbaratar estas grandes organizaciones. Y la justicia federal, en este caso como fiscales, justamente a tratar de lograr la condena cuando estén las pruebas, como en este caso, de estas organizaciones que tienen que ver en definitiva con no solo con la narcocriminalidad, sino que con el crimen organizado. Entonces digo, la verdad que creo que este debe ser el mensaje final. Muchas gracias. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, Chicho. La seguimos en un ratito porque ahora tenemos que hablar de intensas lluvias en Mina Clavero. Estamos hablando de Tras la Sierra, en Córdoba. Fuertes inundaciones.